Esta es la Fuerza Informativa, Noticieros Hoy Mismo HRN, y vamos a abordar el tema de polémica que tiene que ver con las mesas ciudadanas, este anteproyecto de ley que elimina el FONAC. Juan Carlos Barahona, Eunice López, desde la cabina de HRN y en este diálogo con el doctor Hugo Noé Pino. Juan Carlos, Eunice, buenos días. Aldo Enrique y Jackie, buenos días a ustedes y buenos días a la teleaudiencia de Hoy Mismo a esta hora de la mañana, 7:30 minutos. Mientras desde el Poder Ejecutivo ya se adelantó también desde el Congreso que a través del proyecto de ley que le dará vida a las mesas de participación ciudadana que serán coordinadas por la Secretaría de Planificación, se le dará el tiro de gracia, desaparecerá el Foro Nacional de Convergencia Nacional FONAC. Algunos sectores han venido alimentando también lo que sería la pretensión de intervenir o eliminar el Consejo Nacional Anticorrupción, extremo que en las últimas horas ha sido rechazado tanto desde el Congreso como desde el mismo Poder Ejecutivo. Esta mañana nos acompaña el vicepresidente del Congreso Nacional, diputado por el Partido Libertario y Refundación, Hugo Noé Pino. En principio, diputado Noé, lo de las mesas de participación ciudadana podemos ya establecer, supondrá la eliminación de la figura del Foro Nacional de Convergencia. Buenos días, qué gusto que nos acompañe esta mañana aquí en HRN y Hoy Mismo. Muy buenos días, Juan Carlos, Eunice, Aldo, Jackie, me da mucho gusto esta mañana. Y en efecto, Juan Carlos, en el proyecto fue por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que fue trasladado el día de ayer a la Comisión de Dictamen, finalización del Foro Nacional de Convergencia FONAC. Creo que habría que hacer un poco de historia. El FONAC fue establecido a través de una ley del Congreso Nacional en 1994 y se considera de que ya ha cumplido su papel histórico, porque ahora existen otras participación ciudadana que es necesario. Adicionalmente, el FONAC en los últimos no ha presentado ninguna iniciativa relevante en materia de convergencia y por esa razón el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha considerado de que debe ser reemplazado. Pero fundamentalmente es esa alineación que se le atribuye y que se le atribuyó y que, bueno, en algunos casos fue muy evidente de algunos miembros del Consejo del Foro Nacional de Convergencia con el gobierno anterior, lo que está orillando a la nueva administración a desaparecer el FONAC, doctor Hugo Noé. Son aspectos, Juan Carlos. Uno, el que señalé anteriormente, no ha habido iniciativas relevantes. Además, de presupuesto que no deja de ser importante y ahora todos los que van a participar en la mesa ciudadana lo van a hacer ad honorem. Y también el hecho de el que se ha jugado, que no ha sido realmente el representante de la sociedad civil, sino que se adhirió a políticas públicas de... Doctor, desde el CNA insisten que aún así, a pesar de que usted dio ayer una aclaración, hay una intención de intervenir el CNA, a menos, dicen desde el CNA, que no sea el secretario de Planificación el que designe al representante del foro ante la asamblea del CNA. Es decir, desde el CNA se plantea que sea a través de una votación de todas las instituciones que conforman el FONAC quienes elijan al representante ante su asamblea. ¿Existe la posibilidad, doctor, una vez que se ha pasado a la comisión de dictamen, que se modifique ese artículo 6? Porque ahí es donde puntualiza el CNA que estaría la intervención del gobierno.
El presidente de la comisión, el diputado Rafael Sarmiento, señaló el día de ayer, Eunice, que estaba abierto a la comisión de dictamen, está abierto a cualquier sugerencia. Y ese es un elemento que debe ser considerado si ese fuese realmente uno de los temores que algunos sectores abrigan. Pero señalar algo. Recuerden que la estructura de gobernanza del Consejo Nacional Anticorrupción está conformado en primer lugar por una asamblea en la que existen 12 organizaciones de la sociedad civil. Y voy a mencionar algunas de ellas para que se tenga, digamos, una idea clara de qué estamos hablando. El arzobispado de Tegucigalpa, la Si tenemos ahí problemas, si podemos ahí internamente, Marja, revisarlo con el doctor Hugo Noé Pino para escuchar con claridad su participación y que en esencia nos clarifique de una vez por todas si en efecto hay o no una intención o una pretensión de también liquidar o intervenir o darle el tiro de gracia al Consejo Nacional Anticorrupción. Lo seguimos escuchando, doctor. Sí, Juan Carlos, señalaba de que es importante conocer la estructura de funcionamiento del Consejo Nacional Anticorrupción, porque está conformado de acuerdo a la ley, por 12 organizaciones, en las cuales me gustaría mencionar algunas de ellas, que conforman la Asamblea General. La Asamblea General es quien elige a la secretario ejecutivo, y el secretario ejecutivo obviamente maneja la parte administrativa. Entonces está el arzobispado de Tegucigalpa, está la conferencia evangélica, está la asociación de medios, están grupos campesinos, está FOPRIDE, está la Federación de Colegios Profesionales, asociaciones de trabajadores, está el COEP. Entonces no es con un o dos representantes del gobierno, como se ha insinuado, que serían capaces de modificar la estructura de gobernanza. Y adicionalmente, y en primer lugar, Juan Carlos Eunice, estamos hablando de que no existe ninguna intención ni del Ejecutivo ni del Congreso de afectar el funcionamiento del Consejo Nacional Anticorrupción. Sí, usted ayer decía en una comparecencia ante los medios que esto que ha trascendido de la desarticulación, del desmantelamiento del Consejo Nacional Anticorrupción es el resultado de una campaña perversa. Y lo que tratamos de dejar bien claro, doctor, es si hay o no una intención y una pretensión de, al intervenir la forma como se constituye y cómo opera el Consejo Nacional Anticorrupción, ¿no es esto una decisión de hacer lo mismo que se hará con el Foro Nacional de Convergencia? Fíjese, Juan Carlos, que es importante que este tipo de presunciones no se lleve a conclusiones. Mire, en el pasado, por una presunción de que el presidente de ese entonces, Manuel Zelaya, se quería quedar en el poder, se dio un golpe de Estado que le trajo luto, dolor y lágrimas y atrasos a Honduras por 12 años. Entonces, cuando yo califiqué de esa manera es porque no encuentro ninguna base en ninguna discusión del Congreso, en ninguna discusión del Ejecutivo. No ha existido, digamos, ninguna intención, ni la existirá, de afectar al Consejo Nacional Anticorrupción. Y quiero señalar esto, porque lo platicamos con una amiga el día de ayer que me consultaba. Miren, hay voces individuales dentro del partido Libre o afines al gobierno que en las redes sociales lanzan calificativos que no representan las políticas oficiales del Ejecutivo o del Congreso Nacional. Por eso, el insistir en un hecho que no ha pasado por la mente de ninguno de nosotros en el Congreso Nacional, pues obviamente
uno encuentra bastante molesto ese tipo de presunciones. Doctor, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, ha escrito en las últimas horas en su cuenta oficial de Twitter: uno de los objetivos de toda dictadura es desmantelar las organizaciones que constituyen la voz de la sociedad que busca desaparecer. Como pensamiento crítico de sus actos, CNA y su lucha transformadora no será parte de la domesticación política, escribió Gabriela Castellanos. ¿Qué le puede contestar, doctor, a este tuit que ha escrito? No, de que la estructura de gobernanza que antes describí, en donde 12 organizaciones de la sociedad civil son las que definen el actuar y el accionar del Consejo Nacional Anticorrupción, es una garantía de que eso no va a suceder. Muy bien. Gracias, doctor. Un placer, que tengan buen día, Juan. El vicepresidente del Congreso Nacional, diputado Hugo Noé Pino, esta mañana con nosotros en la Fuerza Informativa HRN, hoy mismo TSI. Aldo Enrique, Jackie, teleaudiencia de hoy mismo. Gracias, Juan Carlos. Eunice, nuestro enlace informativo de esta mañana.